Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta tarde, el Consejo General del INE votó en contra de la propuesta de Morena para cambiar los lineamientos de la consulta de revocación de mandato y desechó su proyecto. Recordemos que estos lineamientos fueron aprobados por el INE luego de que Morena no consiguió que se aprobara un tercer periodo ordinario de sesiones para discutir y aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, que precisamente regulará ese proceso. Morena buscaba que el Ejecutivo Federal pudiera opinar públicamente e informar acerca de la consulta ciudadana. Según los lineamientos aprobados por el INE, además de este organismo, los partidos políticos también podrán promover la consulta siempre y cuando no utilicen recursos públicos para ello, ni contraten propaganda en radio y televisión. Otra propuesta era que si la consulta se realiza, los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero puedan votar a través de Internet o por correo postal. Morena también quiso que los promoventes de la revocación pudiesen recaudar firmas en papel y a través de aplicación móvil sin distinción. Según los lineamientos, el próximo 1 de noviembre, las y los promotores autorizados por el INE podrán recabar firmas en papel únicamente en los municipios considerados de muy alta marginación. En el resto del país será a través de una aplicación móvil. De reunir las firmas necesarias, el INE hará la consulta de revocación de mandato el próximo año. Bien, comienzo este tema contigo, Eder. Retomamos la discusión sobre la posible revocación de mandato, la consulta organizada por el INE. ¿Qué decir de esta propuesta que fue rechazada, la propuesta de Morena rechazada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral esta tarde? ¿Te parecía una buena idea cambiar estos lineamientos? Y bueno, estamos ya solo a unas 2 semanas, un poco menos de que se pueda, digamos, iniciar el proceso de recolección de firmas para poder determinar si podría haber una consulta de revocación de mandato. Sí, primero decir que no es una propuesta de Morena. En el Senado se votó por unanimidad un reglamento y lo único que hizo Morena fue decirle al INE, al Consejo General del INE, oigan, el reglamento votado por quienes tienen que legislar se contrapone con esta normatividad que publicó el INE, que no le toca legislar. Entonces lo que pedimos es que se armonice, y el INE se negó. Entonces pues lo que tendrá que suceder es que los tribunales diriman a ver quién tiene la razón. Sí creo que es otro intento de boicot de la democracia participativa por parte de los consejeros del INE, que no permiten que se consolide. Y mira, en el centro de la disputa ni siquiera está el hecho, que es antidemocrático, de no permitirle al presidente de la República de explicarle a la población por qué sí sería bueno que él continúe con su mandato. Es un ejercicio democrático, democracia participativa. El conocimiento es lo fundamental para que la democracia participativa pueda ejercerse con plenitud. Pero ese no es el centro del debate. El centro del debate es el acceso de la población a poder participar en este ejercicio. Se le está violentando los derechos políticos a todas las personas que viven en comunidades en donde no hay internet y por lo tanto no pueden juntar firmas para pedir que se lleve a cabo la revocación de mandato. No pueden participar las personas en el extranjero, no pueden participar las personas que, aunque tengan acceso a internet, no sepan utilizar la aplicación. Eso es lo que la ley votada por unanimidad por todos los partidos en el Senado sí plantea, y que el Consejo General del INE está ignorando. Para ello solamente tiene que ser a través de esta aplicación, dejando fuera a un montón de población que está dispuesta a colaborar. Yo no comprendo por qué, bueno, sí lo comprendo, pero me parece absurdo que el instituto responsable de salvaguardar la democracia en México esté poniendo tantas trabas para que se consolide la democracia participativa. ¿A quién le hace daño consultarle a la población sobre las situaciones que suceden en este país? Tendría que haber más consultas populares, tendríamos que hacer más asequible el proceso de democracia participativa, y parece que el INE está obsesionado, como son operadores del PRIAN, están obsesionados con descarrilar este proceso. A mí eso es lo que me parece muy grave, pero insisto, al final de cuentas es un debate interinstitucional, y quien tendrá que dirimir quién tiene la razón es el Tribunal Electoral. Ya están las impugnaciones en el tribunal, y esperemos a ver qué se resuelve por este mecanismo, porque como bien apuntas, ya estamos muy cerca de comenzar con la recolección de firmas para solicitar la revocación que se lleve a cabo la consulta sobre revocación del mandato del presidente de la República. Me parece lamentable el papel que está jugando el INE en este momento.
Pili, ¿coincides con Eder en que el INE de alguna manera está poniendo trabas para que se lleve a cabo este ejercicio de participación ciudadana? Efectivamente, desde la legislatura pasada habíamos visto pues una discusión muy amplia en torno a la regulación de este ejercicio de revocación de mandato, también desde la pregunta de cómo debería ser y bueno, los lineamientos para efectivamente que se pueda ejecutar esta consulta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la propuesta que fue desechada de Morena? Y también sobre la promoción de quién podría promover este ejercicio de participación ciudadana, hablando de partidos políticos, pero también del presidente López Obrador. Sí, Mariana, mira, yo sí, es un contrapunto de lo de que el PRIAN no, el INE no es operador del PRIAN y eso sí que quede muy claro, el INE es un organismo autónomo y sí sigo pensando que este asunto se trata únicamente de puro show con fines electorales, lo único que le importa al presidente. Es una pena la forma en que se está devaluando la figura de la revocación de mandato como una medida democrática al servicio de los ciudadanos. Y lamento mucho que esta primera consulta con la que se estrena este ejercicio democrático sea manipulada y usada para satisfacer los intereses oscuros del presidente. Estamos siendo testigos del mundo al revés. ¿Cómo entender que quien promueve la revocación de mandato sea quien gobierna y no la oposición? Todo está muy claro, el presidente y su partido necesitan provocar una disputa en la arena pública entre sus seguidores y sus adversarios, para meternos a todos los mexicanos en una lucha que obligue a cada quien a tomar partido y definirse por uno de los dos bandos y dar rienda suelta a las huestes de Morena dispuestas a morir por defender al héroe en peligro, bajo la consigna ya expresada por el presidente que afirma que quien no está con la transformación está en contra de ella, lo que en realidad significa que quien no está con él está en contra de él. Algo que me parece profundamente perverso. Pero con lo que no contaba Morena es que la conducción del proceso caería en el terreno del INE, un órgano independiente que no se está prestando a los caprichos de López Obrador ni de su partido. No descarto que en los próximos días vendrá una nueva embestida contra el INE para tratar de influir en sus decisiones a capricho de Morena y tratar de acomodar las cosas a su conveniencia. No soy optimista acerca de que los lineamientos que establezca el INE sean respetados por el presidente ni su partido y terminarán haciendo lo que se les dé la gana. Como ya lo vimos en las pasadas elecciones, que el presidente terminó metiéndose hasta la cocina sin que nadie le pusiera un alto y fue un abuso insultante del poder que él tiene. Ya para terminar, es lamentable lo que estamos viviendo en México y en mi opinión, creo que por el bien del país, incluyendo al presidente, tendríamos que estar concentrados en reactivar la economía y en resolver los grandes problemas que nos aquejan y dejar pasar este asunto que nada bueno traerá a los mexicanos y que en cambio nos costará muchísimo. Lisa, ¿qué lectura le das tú a este tema? Sobre la promoción de este ejercicio de participación ciudadana, pues el INE ha establecido que sí podrían promover la consulta para la revocación de mandato a los partidos políticos siempre y cuando no se utilicen recursos públicos. Pero ¿qué tan viable sería esto? Y pues también monitorear y transparentar la promoción por parte partidista, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo tengo muchísimas más preguntas que respuestas, la verdad, y ahorita estoy empezando a entender bastantes cosas de la posición de Morena con la exposición de Eder. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que justamente el INE lo que decía es no puedo aprobarte en este momento esta solicitud sobre los lineamientos porque no ha habido resolución del Tribunal Superior sobre la propia impugnación que hizo Morena de los lineamientos aprobados por el INE, cuando acuérdate que discutíamos por qué el INE estaba legislando cuando en realidad ese era un tema del Congreso de la Unión, pero pues no habían logrado los acuerdos políticos suficientes para llamar al periodo extraordinario de sesiones y para sacarlo en tiempo y forma, y entonces se tenían que haber aprobado esos lineamientos. Yo no sé qué tan cierto sea realmente que hay que esperar a la resolución de esa disputa para poder hacer la reinterpretación que se pedía desde Morena para atender estos tres puntos principales, ¿no? Que son el tema del uso del papel para la recolección de firmas, el voto en el extranjero y la posibilidad de promoción de un ejercicio participativo, con lo que tengo que decir que no necesariamente estoy en desacuerdo. En principio, si se supone que es un ejercicio de democracia directa y participativo, tendría que poder ser promovido como tal, aunque pues por supuesto con ciertas restricciones para el correcto uso de los recursos públicos y sobre todo con el tema del piso parejo, para que no fuera pues un ejercicio de refrendo, como es la crítica un poco más elaborada y más terminada que yo he leído sobre el tema, sino que realmente pueda ser un ejercicio
ejercicio pensado pues para poder no solo decir sí queremos que se quede, sino realmente poder hacer una discusión sobre lo que el propio presidente puso en la mesa, que era si querían que su mandato continuara hasta terminar su sexenio o no. Políticamente, al margen ya de los temas técnicos, a mí lo que me parece es que pues esta discusión desde el principio tenía el riesgo de volverse una constante a partir de la cual el Ejecutivo y la autoridad electoral estuvieran en permanente conflicto, incluso en ausencia de elecciones federales, ¿no? Y creo que eso nos tiene que llamar poderosamente la atención a todas y a todos, porque, bueno, evidentemente hacia el periodo electoral del 2024 va a ser fundamental que todos los actores políticos, no solo el partido en el poder el día de hoy, en realidad entiendan cuáles son las reglas del juego y estén dispuestos a acatar la autoridad electoral, porque va a ser nuevamente un proceso electoral enorme. Pero y lo otro que me llama también poderosamente la atención es en ausencia de estos debates políticos a los que llamaba Eder, por ejemplo, en el segmento anterior, con todas las fuerzas políticas para saber qué aprendimos de todas las consultas populares que se han organizado del 2014 para acá y cómo podemos hacer que todos los actores involucrados, porque en todos los partidos los hubo, no exista la falsificación de firmas y entonces no tengamos una autoridad electoral en este momento que, motivos políticos aparte, puede también estar aterrada de tener que validar y aventarse los conflictos post-consulta que significarían justamente la invalidación de firmas en papel. Eso me parece que es mucho más interesante que ver si Morena y el INE están enfrentados perpetuamente o no. Y ahí pues yo sí llamaría a todas las fuerzas políticas a que hagamos pues una rendición de cuentas de cuáles fueron esas conductas, cómo se sancionaron efectivamente y si tiene el INE o no la capacidad real de poder contar y dar certeza sobre este proceso en el tiempo que está pensado para hacerse, si es que realmente adoptamos el formato de papel. Eder, tenemos que irnos a corte, pero 20 segundos. Rapidísimo. En la consulta popular anterior, la del año pasado, no es cierto, la de este año, no hubo ningún problema con el conteo de firmas. Se validaron más de 3 millones, se rebasó la meta necesaria y no hubo ningún problema ni para el INE ni para los que juntaron las firmas para que fuera reconocido el ejercicio. Al final no fueron las firmas lo que hicieron que se llevara a cabo la consulta sobre juicio a expresidentes, sino la solicitud del presidente, pero en sí las firmas no fueron el problema. Sí, bien, pues tendremos que darle seguimiento a este tema y al inicio del proceso de una posible consulta para la revocación de mandato. Por lo pronto vamos a una pausa porque el canciller Marcelo Ebrard dijo que respecto a la línea 12 del metro hizo lo que tenía que hacer, mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ni ella ni la fiscal politizarán el asunto. Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.